Saludos, aquí Dude the Builder nuevamente en este nuevo episodio del curso de programación en Go. En esta ocasión vamos a estar hablando de las constantes en Go. Anteriormente hablamos de las variables y las constantes vienen siendo un tipo especial de variable que, como dice el nombre, su valor se mantiene constante durante toda la ejecución del programa en el cual estamos incluyéndolas. Así que la constante en Go, al igual que en muchos otros lenguajes de programación, tiene la intención de definir algún valor que no queremos que cambie durante la ejecución del programa, y también nos ofrece la oportunidad de definir estos valores de una forma más eficiente, porque cualquier valor que se almacena en una constante pues es conocido de antemano desde el tiempo que compilamos el programa, lo cual quiere decir que no requiere ese proceso de evaluación a la hora de correr el programa, a la hora de la ejecución, lo que llaman en inglés el runtime. Ese tiempo de procesamiento no es necesario, porque el valor ya se conoce a la hora de compilar el programa, y simplemente esos valores están incluidos en el ejecutable, en el binario que se crea cuando se compila el programa. Así que esos valores ya están ahí, no necesitan ningún tipo de procesamiento adicional y es más eficiente. Pero obviamente solamente funciona con valores que no van a cambiar durante la ejecución del programa. Si necesitamos hacer algún cambio a esos valores, pues no podemos utilizar una constante. Las constantes en Go se definen utilizando la palabra clave const. ¿Ok? Vamos a decir que queremos definir la constante pi, por ejemplo. Un buen ejemplo de algo que puede ser una constante, pues el número en la matemática que no cambia, ¿verdad? 3.141592, vamos a llevarlo hasta aquí, ¿verdad? Porque no vamos a seguir hasta el infinito. Ok, aquí tenemos la definición de una constante que se llama pi. Es muy parecido a la definición de una variable, en la forma larga en la que utilizamos la palabra clave var, pero en vez de utilizar var estamos usando const. Inclusive, al igual que cuando definimos una variable, podemos especificar el tipo de dato, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí le queremos que pi sea un float 64, pues lo podemos hacer. Pero vamos a ver por qué este tipo de constante es mejor no especificar el tipo de dato, pues nos brinda más flexibilidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este episodio. Pero por ahora, aquí vemos una definición, al igual también que las variables que se definen utilizando la palabra clave var. Podemos ver que las constantes las podemos definir fuera de una función, o sea que pueden estar definidas a nivel del paquete. Así que esta constante estaría accesible a nivel de todas las funciones que nosotros tengamos dentro de este paquete. Y también, al igual que las variables, si por ejemplo yo defino esta constante con la primera letra mayúscula, la P mayúscula de pi, pues y si esto fuera un paquete, una librería, ¿verdad? Un paquete de forma de librería para incluirse dentro de otros programas, pues en ese caso esta constante estaría accesible fuera de este paquete también, para ser usada en otros paquetes. De hecho, en Go el paquete que es, vamos a ponerlo aquí nuevamente, hay un paquete que es el math, ¿verdad? El math package, que contiene una serie
de funcionalidades, de todo relacionado a matemática, ¿verdad? A funciones matemáticas, y también tiene una serie de constantes, y una de las constantes que define es precisamente pi, ¿verdad? Si queremos accesar el valor pi en Go, tenemos esta constante en el paquete de math, que es mucho más precisa que esta definición que yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Así que ahí vemos un ejemplo de cómo se utilizan las constantes en paquetes que son librerías para uso desde otros paquetes. Si una vez que está definida la constante, pues básicamente la podemos utilizar como de la misma forma que utilizamos las variables. Aquí voy a hacer un print line. Vamos a correr el programa y ahí vemos el valor de la constante pi. ¿Ok? Entonces, otra cosita. De la misma forma que nosotros aquí, yo les había mencionado que en el import, nosotros podríamos, si es un solo import, nosotros podemos hacer el import de esta forma, ¿verdad? O sea que está este estilo de hacer el import, si es un solo import. O si son varios imports, pues podemos hacerlo con este otro estilo bloque, ¿verdad? Pues de la misma manera, nosotros podemos definir si son varias constantes que están relacionadas, ¿verdad? De alguna forma. Pues nosotros podemos definir las constantes en este estilo también, estilo bloque, ¿ok? O sea que, por ejemplo, si queremos también definir otra constante aquí x y otra constante aquí y, ¿verdad? Lo podemos hacer en este bloque y no tenemos que estar escribiendo la palabra clave const una y otra vez. De hecho, cuando hablamos de las variables, eso fue un detallito que no mencioné, que ese estilo también se puede usar con var, ¿okay? Si tenemos varias variables que están relacionadas, ¿verdad? Que las queremos agrupar, pues lo podemos hacer también de esta manera. Así que nuevamente tenemos const, abrimos paréntesis, una línea, en cada línea hacemos nuestra definición y cerramos paréntesis para cerrar ese bloque, ese grupo. ¿Ok? Volvemos otra vez. Otro dato importante que precisamente por definición es lo que hace que sea una constante. Ya definimos esa constante ahí. Si yo vengo y digo que quiero asignarle a pi el valor 0, ¿ok? Y tratamos de correr el programa, el compilador no nos va a dejar y nos dice cannot assign to pi, ¿verdad? To pi. ¿Por qué? Porque es una constante. Así que aquí vemos, ¿verdad?, que el compilador no nos va a dejar asignarle un valor a una constante una vez que ya está inicializada y con un valor asignado. Que básicamente la definición de lo que es una constante. Ahora bien, hay otra funcionalidad bien útil de las constantes, que es que si déjame hacer aquí un ejemplo sencillo. Así que tengo una constante que es igual a 1, ¿ok? Si luego de esta línea yo simple pongo, hay otra constante que es b, otra constante que es c, otra constante que es d, ¿ok? Y vengo aquí en el print line, vamos a acercarnos aquí un poquito para que se vea más claro, y le digo que quiero imprimir a, b, c y d. Vamos a ver acá en el terminal, a ver exactamente cómo es que se comporta este ejecutable. Y que tenemos que todas esas constantes tienen el mismo valor 1. Así que esto quiere decir que cuando nosotros utilizamos este estilo de definición de constantes y solamente asignamos un valor a la primera, pues
todas las demás a las cuales no asignamos ningún valor van a recibir el mismo valor. De hecho, si hubiera especificado aquí, por ejemplo, el tipo de dato, pues todas también van a recibir el mismo tipo de dato y el mismo valor asignado. O sea, es una conveniencia, ¿verdad?, para no tener que estar repitiendo si es que tenemos muchas constantes que tienen el mismo valor. Esto no, ¿verdad?, no se pudiera ser útil en alguna ocasión, ¿verdad? Pero cuando en realidad se convierte en algo sumamente útil es cuando utilizamos el generador de valores en Go, conocido como IOTA, ¿verdad? En inglés IOTA. IOTA lo que hace es que cuando estamos definiendo constantes y estamos utilizando este estilo en el cual solamente estamos asignando valor a la primera constante, pues él genera valores en secuencia y los valores son números enteros empezando desde 0. Así que vamos a grabar estos cambios y vamos a correr el programa a ver cuál es el resultado. Tenemos el resultado que se le asigna 0, 1, 2, 3. Esta es la variable, la constante A, la constante B, constante C, constante D. ¿Ok? Así que aquí inicialmente lo único que hicimos fue asignarle el valor iota a la constante A y no tuvimos que asignar nada más a las demás, lo cual es sumamente útil. Por ejemplo, vamos a decir que en vez de tener simplemente las letras del alfabeto, estamos en un programa definiendo los días de la semana, ¿verdad? Así que martes, miércoles, no voy a usar el acento ahí, jueves, viernes, sábado, domingo. Ok, aquí tenemos que estamos definiendo estas constantes. Solamente le asignamos el iota a lunes y esto se va a encargar de que todas las demás se le asignen los valores siguientes, incrementando en cada uno. O sea que el lunes va a ser 0, martes va a ser 1, miércoles va a ser 2, etc. Vamos a aquí, lunes, martes, viernes, por ejemplo. Vamos a guardar esos cambios y vamos a hacer un go run. Y ahí tenemos que lunes tiene 0, martes tiene 1 y viernes tiene 4. Y todo lo hacemos de forma automática. Simplemente una sola vez en la primera constante le asignamos el valor de iota y las demás reciben ese valor automático. Otro ejemplo que se ve en el uso de iota es que se puede utilizar en expresiones, ¿verdad? O sea que si por ejemplo yo pongo aquí 2 por iota y guardo los cambios, vamos a correr el programa y tenemos que ahora la primera tiene el 0, valor 0, el 2 por 0 es 0, la segunda 2 por 1 es 2 y la que equivale al viernes sería 2 por 4, ¿verdad? Es 8. Así que también podemos hacer una expresión utilizando iota y esa expresión es evaluada y se le asigna automáticamente el valor. Una expresión que se utiliza, que se ve que se utiliza comúnmente utilizando el left shift, ¿ok? Inclusive, por ejemplo, un ejemplo que se da en la comunidad de Go bastante es que hacemos el left shift con una multiplicación de 10 de iota y eso nos va a dar los poderes de 2 como son utilizados en las medidas de los bytes, ¿verdad? De los megabytes y los kilobytes, y como se conocen ahora, ¿verdad? Nuevamente hubo un cambio, ¿verdad? Y ahora son megabytes y kilobytes y gigabytes, ¿verdad? En los nombres, pero son los múltiplos de 1024. Vamos a guardar estos cambios y vamos a correrlo para que vean. Y tiene 1024
Y en el caso de 4, ¿verdad? Que era el viernes, pues tenemos 4096. Y así por el estilo, podemos utilizar el IOTA para obtener esos poderes de 2, ¿verdad? Así que esto es bastante conveniente a la hora de utilizar las constantes en Go. Y es una forma, ¿verdad? de ahorrar tiempo y esfuerzo cuando estamos escribiendo el código. Ahora vamos a hacer un ejemplo que muchas veces muchas personas no lo conocen, ¿verdad? Vamos a ver este print line vacío por aquí y vamos a definir, no sé si recuerda, en el episodio de las variables, vamos a decir que tenemos variable A y B y le vamos a asignar 5 y 4, ¿ok? Perdón, 5.0, que sería un punto flotante, y 4, que es un número entero. Y en el print line vamos a imprimir el resultado de dividir A entre B, ¿ok? Así que estamos dividiendo 5.0 entre 4. Y no sé si van a recordar, ¿verdad?, lo que pasaba en este tipo de situación, que este código no compila. Nos está diciendo que es una operación inválida A dividido entre B porque los tipos son incompatibles. Tenemos un mismatch types, ¿verdad? Tenemos un float 64 y un int. Y esto es el comportamiento de Go a la hora de protegernos de que haya un error en términos de operaciones entre tipos distintos, ¿verdad? Tenemos valores que tienen tipos de datos distintos. Así que Go no nos permite hacer este tipo de operación. Ahora, interesantemente, en vez de ser variables, vamos a decir que estos son constantes. ¿Ok? Ahora tenemos la constante A, 5.0, y la constante B, 4. Simplemente cambiamos, hicimos ese pequeño cambio. Hacemos el Go Run nuevamente. Y ahora sí, el programa compila y nos da el resultado 1.25. Que uno entonces dice, oh, ¿y qué pasó aquí? ¿Verdad? Pues lo que está pasando es que cuando Go trabaja con constantes, las reglas son diferentes porque hay más flexibilidad. Como son constantes y Go sabe que estos valores nunca van a cambiar y ya tiene estos valores a la hora de compilar el programa, pues el resultado de A dividido entre B también es una constante, ¿verdad? Porque A nunca va a cambiar, B nunca va a cambiar. Así que también el resultado de esta operación y de todas las operaciones con constantes son también constantes. Lo cual quiere decir que Go sí puede tener más flexibilidad y entonces haría la conversión de este entero 4, lo puede convertir a un punto flotante y hacer la división y el resultado es un punto flotante, que es lo que pasa en muchos lenguajes dinámicos. Pero esto Go lo puede hacer solamente con las constantes porque se sabe cuáles son los valores y se sabe que nunca van a cambiar. Las variables, como pueden cambiar en cualquier momento y Go no tiene forma de saber qué valor van a tener en algún momento en el futuro, pues están restringidas a los tipos de datos y a las reglas estrictas de las operaciones entre los tipos de datos. Así que aquí podemos ver otra conveniencia. Si son valores que ya vamos a conocer de antemano antes de compilar el programa, pues podemos utilizar constantes y operaciones entre constantes que son más flexibles. Otro ejemplo que quería cubrir, y este también es sumamente interesante. Vamos a decir que la variable, la constante A, bueno, vamos a hacer el ejemplo primero utilizando variables, var, ¿verdad? Y vamos a decir que A es 0.1, ¿ok? Vamos a decir que B es 0.3 y vamos a decir que C es 3.0.
¿Ok? Y entonces vamos a hacer que esta operación sea A más B por C. ¿Ok? O sea, que estamos diciendo 0.1 más 0.3 por 3.0. En el orden de precedencia de los operadores en Go, al igual que en la mayoría de los lenguajes de programación y en la matemática misma, la multiplicación va a ocurrir antes que la suma. O sea, B por C va a ocurrir antes que A más B. O sea que A va a sumar al resultado de B por C. Lo cual quiere decir que B por C es 0.3 por 3, lo cual debe dar 0.9. Y A, que es 0.1 más 0.9, nos debe dar 1, 1.0, ¿verdad? Así que vamos a guardar estos cambios. Limpiamos la pantalla y corremos el programa. Y para la sorpresa de muchos y para la no sorpresa de otros, tenemos que en vez de darnos el resultado de 1.0, nos da 0.9999 y muchos 9, ¿verdad? Esto es una muestra de por qué hay que tener mucho cuidado al utilizar los puntos flotantes cuando estamos haciendo cálculos. Y sobre todo cuando estamos trabajando con dinero, ¿verdad? Cantidades monetarias, porque a la persona, ¿verdad?, que se le iba a pagar $1, no le va a gustar que le paguen 99 centavos. Así que ahí tenemos el ejemplo de cómo los puntos flotantes pierden precisión, ¿verdad?, rápidamente. Estamos trabajando en este ejemplo con unas cantidades bien pequeñas y ya a ese nivel se pierde precisión. Pero ese no es el tema principal de este episodio. Este episodio son las constantes. Ahora bien, si cambiamos este ejemplo a utilizar constantes, limpiamos la pantalla y corremos el programa, miren lo que pasa. Ahí tenemos el resultado correcto, 1. ¿Qué pasó? Que nuevamente Go, a la hora de trabajar con constantes, la especificación del lenguaje de Go dice que cualquier compilador de Go tiene que trabajar con constantes a una precisión mucho mayor que la precisión normal que utilizan las arquitecturas, las máquinas, ¿verdad? Normalmente, y que la precisión que utilizan los tipos de datos Float 32 y Float 64. En este caso, pues, estamos trabajando con estos puntos flotantes. Así que esa precisión, inclusive en la especificación, dice que el mínimo que se puede esperar de esa precisión es 256 bits, lo cual es una precisión sumamente alta para hacer este tipo de cálculos con estos tipos de datos. Y por eso es que obtenemos el resultado correcto. Al haber más precisión, pues le permite al compilador hacer esos cálculos de una manera correcta, ¿verdad? Así que aquí tenemos otro ejemplo más de una de las ventajas de trabajar con constantes en Go. Ahora bien, esto pues obviamente solamente se puede hacer con valores que ya conocemos de antemano. Si son valores que vamos a obtener durante el runtime, el tiempo de ejecución del programa, sea por el usuario o sea de cualquier otra fuente, pues ya entonces no podemos utilizar este tipo de funcionalidad con las constantes, porque estos tienen que ser valores que se conocen de antemano. Así que ahí tenemos otro ejemplo. Y finalmente también otra flexibilidad que ofrece las constantes. Estos valores que tenemos aquí es lo que se conoce como los literales, ¿verdad? Estamos escribiendo, estamos asignando valores y no estamos asignando valores que están almacenados en una variable. Estamos literalmente escribiendo en el código fuente de nuestro programa
estos valores y todos los literales en Go son constantes, y por eso es que las operaciones yo pudiera por ejemplo, en vez de hacer esto, yo pudiera escribir aquí 0.1, ¿verdad? Y sustituir aquí 0.3 y sustituir acá 3 y puse 3 en vez de 3.0 porque nuevamente al ser constantes, Go permite ese tipo de interacción en las operaciones entre diferentes tipos de datos. 3 va a ser un entero, pero Go lo permite porque son constantes. Así que si corro el programa, obtenemos el resultado de 1, que es el resultado correcto. Así que aquí vemos que los literales también son constantes. Y cuando digo literales, pues puede ser, vamos aquí a definir, una constante S, que es un string, ¿verdad? O una constante F, que es un punto flotante. Una constante I, que sería un entero. Una constante B, por ejemplo, que sería un booleano. Y una constante C, que sería un número complejo, ¿verdad? Aquí tenemos este set de constantes en donde podemos ver los literales, ¿verdad? Este es de la forma que escribimos un literal, un string literal, un punto flotante literal, un entero literal, un booleano y un número complejo en Go. Así que siempre que escribimos literales en nuestro código, tenemos que son constantes. Y al no especificar el tipo de dato, pues las constantes mantienen la flexibilidad que vimos hasta ahora. Vamos a ir hacia atrás, asignándoles el tipo de dato. Estamos asignándole aquí, estamos definiendo las constantes A, B y C, pero le estamos explícitamente diciendo que son float 64, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando, cuando hacemos esto? Pues que entonces vamos a perder esa precisión de la que estábamos hablando anteriormente, porque ya las constantes no son con lo que se conocen en Go en inglés como untyped constants. Entonces las constantes, cuando no le especificamos el tipo de dato, pues simplemente no tienen tipo de dato, tienen, es como un estado especial en donde estos valores que no tienen tipo de dato se pueden utilizar flexiblemente en muchas operaciones donde las variables con un tipo de dato asignado no se pueden utilizar. Y también pasa con las constantes, como vamos a ver. Vamos a guardar estos cambios y vamos a correr el programa. Y nuevamente tenemos el resultado de 0.999, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos utilizando constantes, pero como le estamos diciendo a Go explícitamente que estas constantes queremos que sean float 64, pues ya entonces salimos de ese mundo de las constantes sin tipo, en donde hay una precisión alta, y entramos en el mundo de el tipo de dato restringido, ¿verdad? En donde la precisión es la precisión estándar de ese tipo de datos. En el caso de los puntos flotantes, inclusive hay un estándar que es el IEEE 754, el que define, ¿verdad?, el comportamiento de los puntos flotantes. Así que ahí también vemos que es ventajoso, mientras no tengamos que hacerlo, no especificar el tipo de datos cuando trabajamos con constantes, porque entonces
mantenemos la flexibilidad a la hora de trabajar con diferentes tipos de datos en diferentes operaciones y la mayor precisión, ¿verdad? Como podemos ver aquí. Así que eso es básicamente lo que quería cubrir sobre las constantes en Go. Ya con esto hemos cubierto los tipos de datos básicos del lenguaje. En el próximo episodio vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto, cubrir algún cabo suelto que haya quedado y estaríamos entonces listos para movernos hacia los tipos de datos más complejos, los agregados, y otras funcionalidades dentro del lenguaje que son más avanzadas. Así que espero que este conocimiento les sea útil. Si les gustó el video, no olviden darle like. Si quieren suscribirse para saber cuando salen los videos nuevos. Y los comentarios son bienvenidos, como siempre. Así que aquí, Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.